Llevo 5 años invirtiendo. Tengo una cartera que acaba de cruzar los $100.000 y en la mitad del proceso me hice una pregunta que nunca antes me había hecho. ¿Cuál es mi meta? ¿Qué estoy buscando con las inversiones? No tenía respuesta. Había construido una cartera sin saber exactamente a dónde quería llegar. Hoy te cuento cuál es mi número, cómo lo calculé, cómo lo adapté al costo de vida acá en Holanda y cómo puedes calcular el tuyo. Mi inicio en el mundo de las inversiones fue bastante inesperado. De esas típicas conversaciones entre colegas después del trabajo, donde empiezas a comentar qué opciones o qué plan B tienes fuera del trabajo. Fue donde escuché como varios de mis compañeros ponían su dinero a trabajar en inversiones. Cuando me preguntaron por mi plan B, fuera del trabajo, me quedé callado, porque la respuesta era demasiado corta. Eso me cambió algo por dentro. Empecé a ahorrar, empecé a buscar opciones de inversión, construí mi fondo de emergencia, fui aprendiendo poco a poco videos, libros, errores, hasta que en un punto me seguía faltando algo. Tenía el sistema, tenía una cartera construida de inversión, pero no tenía un destino. Un día en casa, leyendo un libro de finanzas, encontré la pregunta, una de las preguntas más importantes en el mundo de las inversiones, y es, ¿cuánto necesitas exactamente para dejar de depender de tu sueldo? Fue un silencio, porque sin ese número, cada euro que inviertes va sin dirección. Sin él, puedes seguir avanzando años, pero nunca sabes cuándo es suficiente. Antes de hacer cualquier cálculo, necesitas hacerte una pregunta. ¿Qué es para ti la libertad financiera? Porque sin esa respuesta, puedes estar haciendo todo bien durante años y no vas a saber si estás cerca o lejos de donde quieres llegar. Yo lo pienso o imagino tres escenarios. El escenario mínimo, el más básico. Cubrir lo básico, sin lujos, sin viajes, solo tranquilidad. Acá en Holanda, con mi situación actual, podrían ser unos 2.500 euros al mes, contando hipoteca, seguro, comida, transporte, lo esencial. El segundo escenario es el cómodo, mi vida actual, pero sin trabajar. Salidas, viajes anuales, margen para lo inesperado. Esos serían unos 3.500 euros al mes. Es lo que más se ajusta a los gastos que tengo actualmente viviendo acá. Y el escenario ideal, libertad total, sin ver precios, con un margen real, viajes largos, inversiones, generosidad. De eso estamos hablando de unos 5.000 euros al mes en mi caso. ¿Cuál es el tuyo? No tienes que vivir en Holanda o en Europa para hacer este ejercicio. Lo puedes ajustar a tu ciudad, a tu estilo de vida, pero elige un escenario, porque sin él no puedes calcular nada. Ahora viene la herramienta que convierte ese escenario en un número concreto. Se llama la regla del 4%. La idea es bastante simple. Es la siguiente. Si tienes una cartera bien invertida, históricamente podrías retirar un 4% al año, sin que esa cartera se agote. El mercado crece lo suficiente para compensar lo que retiras. ¿Cómo lo conviertes en tu número? Es bastante simple. Tomas tus gastos mensuales y los multiplicas por 12. Ese resultado lo multiplicas por 25. Por ejemplo, en mi caso, digamos que necesito los 3.500 euros para vivir. Tomo los 3.500 y los multiplico por 12. Eso me da 42.000 euros. Esos 42.000 euros lo multiplico por 25. Eso me da aproximadamente 1.000.000 de euros. Ese sería mi número, el capital total que necesito tener invertido para vivir de mis inversiones sin tocar mis ahorros. Quiero ser honesto en algo. Para este cálculo, tomé el 10% del retorno del mercado, es decir, esto sería el retorno nominal del S&P 500, sin tomar en cuenta temas de inflación, sin tomar en cuenta temas de impuestos. Los números reales pueden ser un poco más bajos, pero esto sirve para ver cómo funciona la herramienta en la práctica. Ahora, si adaptamos ese cálculo a mi escenario actual y suponiendo que elijo el escenario cómodo de retirar 3.500 euros al mes, ¿qué tengo ahora mismo? Tengo un portafolio invertido de $100.000, que al cambio actual serían unos 92.000 euros. Es decir, me encuentro apenas al 8% de mi meta. La primera vez que hice ese cálculo, me vine abajo con los números. A pesar de llevar años invirtiendo, años creando un sistema, aún no llego ni al 10% de mi meta. Pero luego hice un segundo cálculo y los números mejoraron bastante. Porque el número final no es lo que importa ahora mismo. Lo que importa es cuánto necesitas para llegar a él. Y eso es algo que sí podemos controlar. Para entender esto, tomé el siguiente ejemplo. Suponiendo que vives en Europa. Tenemos tres escenarios. Uno donde inviertes 200 euros al mes, otro donde inviertes 300 euros al mes y finalmente uno donde inviertes 500 euros al mes. El punto de partida para este ejercicio va a ser de 0 euros y tomaremos un retorno anual del 10% nominal, basado en el S&P 500 histórico. Si empezaras con 200 euros al mes, en 10 años tendrías aproximadamente 38.000 euros. En 20 años hablamos de 138.000 euros y para 30 años ya tendrías 395.000 euros acumulados. Si empiezas con 300 euros al mes, en 10 años estaríamos hablando de 57.000 euros, en 20 años de 204.000 euros y finalmente en 30 años podrías alcanzar la cifra de 592.000 euros. Ahora, con un ejemplo de 500 euros al mes,
En 10 años ya tendrías 95.000 euros. En 20, 340.000 euros. En 30 años ya estarías cerca del millón de euros, 987.000 euros. 500 euros al mes durante 30 años son casi un millón de euros partiendo desde cero. Pero hay algo en esta gráfica que quiero que prestes más atención. Si miras bien, los primeros 10 años el crecimiento se siente lento, casi plano comparado con lo que pasa después. Eso es exactamente lo que estoy viviendo actualmente. Llevo 5 años en esa parte plana y sé que esa es la parte más importante, porque sin esos años, los siguientes no existen. El interés compuesto no funciona en los primeros años, funciona por los primeros años. ¿Ves ese punto donde la curva empieza a subir más rápido? Ese punto llega para todos. La única condición es no salir antes de eso. Ahora, aplícalo a tu número. Si tu escenario son 800.000 euros y aportas 300 al mes, llegarías en unos 27 años. Si subes a 500, llegas en 23, 4 años menos, con 200 euros más al mes. La consistencia es lo único que puedes controlar. El mercado y el interés compuesto hacen lo demás. Si esto te está siendo útil, suscríbete al canal. Cada semana traigo una historia nueva, real y sin filtros. Yo calculé mi número, aproximadamente un millón de euros, y estoy apenas al 8% del camino. Y con eso estoy bien, porque ya sé a dónde voy. Ahora te toca a ti. Elige tu escenario, aplica la regla del 4%, calcula tu número. ¿Ya lo tienes? Déjalo en los comentarios. Me interesa saber cuál es el número de las personas que nos siguen. Y si este video te ayudó a ponerle nombre a algo que antes ni imaginabas, deja un like. Eso me dice que vale la pena seguir generando este tipo de contenido. Antes de irte, comentarte que todo este cálculo asume una sola cosa, que sigo viviendo en Holanda, que mis gastos siguen siendo 3.500 euros al mes. Pero ¿qué pasaría si viviera en un país distinto, donde esos gastos fuesen la mitad? En el siguiente video calculo cuánto se llevan los impuestos de ese monto acá en Holanda. ¿Y qué pasa con tu meta si vives en un país donde los gastos serían la mitad? El resultado cambia más de lo que parece.